Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos ya en el quinto programa de esta cuarta temporada de Un Café con, aquí en Huella Deportiva. Me complace pues darles las gracias a ustedes por siempre dispensarnos con su sintonía, y eso es importantísimo para nosotros porque siempre es muy bueno pues sentirse escuchado y también sentir que ustedes se conectan a través ahora de estos nuevos medios de comunicación y a través también de la radio pública de Cotacachi, que retransmite todas las entrevistas que nosotros hacemos aquí. 218 o 17 programas, 218 programas ya, 218 personajes, personas que están ligados al tema deportivo, ya han pasado por Un Café con, y el día de hoy pues tengo también una invitada de lujo, así es que ya le vamos a presentar en un ratito nada más, no sin antes agradecer también a nuestros auspiciantes, a los auspiciantes que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes. Queremos agradecer al municipio de Cotacachi que recibió a través del Ministerio de Turismo también, pues en este sábado pasado, la mención, el mercado Hatumcem recibió la mención de mercado gastronómico del Ecuador. Así es que bien por eso felicitamos a la administración municipal, a la administración también de la empresa pública de turismo y energía renovable, que también debe estar ahí, como decimos nosotros, saltando en Chuyapié por este reconocimiento, y sobre todo pues a los cotacacheños que hacen posible que nosotros que estén y se sitúen ahora como un mercado gastronómico a nivel nacional. Así es que felicitaciones para ellos. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien, y esto es parte de nuestro auspiciante principal, que es el municipio de Cotacachi. También queremos agradecer a la radio pública de Cotacachi, que como les decía hace un momento, retransmite estas entrevistas a través de la 93.5 en FM. A la cooperativa de ahorro y crédito Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, allá en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Leodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. Si usted está con ganas de un buen marisco, de comida del mar, vaya a Cevichería y Marisquería Señor Camarón. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes con sus frecuencias Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, y el regreso Ibarra, Apuela, Bancos, Santo Domingo, la salida desde Santo Domingo hacia Ibarra es a las 6:10 y a las 2:10 de la tarde, y el regreso desde Ibarra a Santo Domingo a las 3:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. También queremos agradecer a Comercial Pasquel, todo para su hogar, a Comercial Isabelita, este espacio que nos brinda también su set para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados, a Super Pizza Doble Queso y también al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitada. Vamos a conocer a nuestros auspiciantes, un poquito más de ellos, y enseguida volvemos ya con la entrevista del día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción de la cubierta, escenario e iluminación en la comunidad Brillasol de la parroquia García Moreno, con un monto aproximado de inversión de $51.598.97. Nos encontramos en la comuna de Brillasol, de la parroquia de García Moreno. Estamos construyendo una cancha techada y también un escenario. Esta obra beneficia aproximadamente a 42 familias. Contentísima de que ya se está dando esta obra que fue esperado por mucho tiempo por los jóvenes. Muchísimas gracias, que está cumpliendo con el sueño de nuestra juventud aquí. La situación en la que nos encontramos, esta zona es súper lluviosa, nos cae pero súper bien esta obra. Cotacachi se pone bien.
Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente, estamos ya aquí en Huella Deportiva, un café con, no puede ser de otra manera, pues semana tras semana, domingo, 8 de la noche, usted sabe que tenemos una cita aquí en el Facebook Live y también a través del YouTube, que ahora todas las entrevistas también ya están ahí en el YouTube, la puede ir a visitar también, y la entrevista del día de hoy también transmitiéndose a través del YouTube en vivo. Así es que la invitada del día de hoy me complace pues conocerle desde muy chica, desde muy pequeña. Ahora ya la veo convertida en toda una señorita, casi ya profesional, y entregada totalmente desde sus inicios deportivos al tema de la gimnasia artística. Y pues ahora tengo el gusto de entrevistarla porque precisamente nos viene a contar buenas nuevas para la gimnasia, esta vez en el índole universitario. Así es que le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle por este tiempo que me va a regalar a mí y a ustedes, a María Yanine Tabango, más conocida como Mari Yani, ¿no? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a conversar sobre gimnasia y sobre deporte. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, como se dice, desde el principio. ¿Por qué la gimnasia? ¿Por qué te decidiste por la gimnasia? Bueno, realmente desde pequeña mi formación en el deporte he sido muy hábil para los deportes. Incluso recuerdo que antes de la gimnasia me destacaba en fútbol. ¿Ya? Tengo muchos hermanos hombres de los cuales ese crecimiento en el deporte me ha ayudado de alguna manera, entonces era el fútbol. Y ¿jugabas con tus hermanos? Sí, jugaba ¿Ya? con mis hermanos, con mis primos, así jugando. ¿Y no te dejabas? Claro, es que yo me ponía en el que, no, yo soy mujer, yo no me voy a dejar entre tantos hombres. ¿Ya? Entonces aprendí muchísimo del deporte con ellos. Y bueno, posteriormente igual mi padre en vacaciones siempre nos decía, ¿qué curso vas a seguir? El anterior año estaba en danza y luego me dijo, ¿hay danza o gimnasia este año? Entonces, ¿qué quieres? Yo dije danza, ya hice el anterior año. Entonces ahí elegí la gimnasia, realmente yo no sabía qué era gimnasia, no sabía de qué se trataba, pero realmente desde el primer día me cautivó totalmente y ha sido así. ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años. ¿Ya? Desde los 8 años prácticamente no has parado. Sí, no he parado desde los 8 años. ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas? Porque ya 8 años me parece que ya tenemos un poco más de conciencia Sí. de las cosas que pasan alrededor. Pero ¿qué recuerdas, por ejemplo, de esos primeros pininos, de esos primeros pasos en la gimnasia? Bueno, recuerdo que, bueno, era totalmente nuevo para mí, era un deporte que básicamente no sabía que existía y me gustaba mucho, realmente más de saber que era buena en lo que hacía, disfrutaba ir cada día. Realmente recuerdo que me preparaba o hacía mis tareas antes para ir a la gimnasia. Y siempre decía, papi, llévame a la gimnasia, y lo importante era no faltar a la gimnasia. ¿Ya? ¿Sentías a lo mejor nervios los primeros días? No, en realidad me sentía muy emocionada. Muy a gusto. Sí. ¿Tu profesor fue Byron Viteri? Sí, el profe Byron Viteri. ¿Ya?
Y él te ayudó prácticamente a que te enamores de la gimnasia. Sí, él fue mi primer profesor y me inculcó en este deporte. ¿Ya? ¿Entrenabas todos los días? Sí, al inicio entrenaba curso vacacional, que sí eran todos los días, y después ya sí su escuelita permanente, donde ya iba todos los días en horarios para la escuelita permanente y desde ahí no he parado. Y creo que con esta introducción que hacen al tema de la gimnasia se forma también el club, ¿no? Sí, se forma el club, teníamos, incluso recuerdo que había otro profe, realmente no recuerdo el nombre, pero el rostro lo tengo presente, y éramos 2 profes y las niñas, realmente igual no había ni implementación ni nada, pero así se formó el club. ¿Cuántas niñas había? Recuerdo que sí éramos máximo unas 15 niñas, Ya. sí debe ser, éramos poquitas. Ujú. ¿Recuerdas, por ejemplo, ya con 8 años, ¿no? Y en esta cuestión por mis hijas también me tocó aprender a mí la gimnasia, pero en esta cuestión de la gimnasia vas pasando por niveles. Ujú. Vas al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3. ¿Recuerdas tú cuándo competiste? ¿Dónde fue tu primera competencia? O sea, realmente cuando yo estaba no había en esos niveles. Ya. O sea, nosotros, y realmente no recuerdo haber competido en esos niveles, así, simplemente uno avanzaba porque le gustaba. Si un día hice una parada de manos, al otro día media luna, y ese era el avance. Ya. O sea, no había un nivel específico que había que cumplir. Ya. Después, posteriormente, ya vinieron los niveles y ahí uno ya sabía qué tenía que hacer y todos los elementos que había que cumplir. Y cuando ya entrenas y sales a competir, ¿cómo competían si no había niveles? ¿O solo hacías ejercicios? Es que ahí en ese tiempo solo era gimnasia por recreación. Ah, ya. No sabía incluso que había un nivel competitivo en ese deporte. Ya. Ujú. Pero vas pasando el tiempo y Ajá. ya te topas con la cuestión de las competencias, me imagino. Sí, recuerdo que, bueno, tuve 11 años donde el profe Byron me dijo que, bueno, había otra implementación donde me hizo conocer a otro profe, profe Marcelo Andino, que él es de aquí, de la Universidad Técnica del Norte, y a los 11 años yo, viendo que había la posibilidad de poder ir a entrenar allá donde había más implementación En Ibarra, ¿no? en Ibarra, y había más oportunidades de ir a este deporte de una manera más competitiva. Ahí fue donde tuve un mes yendo a entrenar a Ibarra todos los días, y al mes me tuvieron que llevar a una competencia nacional, y esa fue la primera experiencia que tuve. Ya, y ahí ya era por niveles. Era un nivel que se llamaba libre, Ya. donde podíamos hacer la mayor dificultad, que mientras más dificultad hagas era mejor. Mejor el puntaje. Ujú. Ya. ¿Y qué hiciste? Realmente yo hice lo más básico porque era mi primera vez, mis otras compañeras tenían 5 años más de entrenamiento que yo, teníamos la misma edad, pero tenía que yo implementar el equipo. Sin embargo, no era de gran ayuda porque no tenía el nivel de ellas, pero ese fue mi inicio para obtener experiencia de una manera muy ¿Dónde fuerte. fue? Fue en Macas. Ya. ¿Y qué tal te sentiste? ¿Cómo enfrentar ese tema que tú dices, ¿no? Enfrentarte a que había una diferencia de preparación, que tú recién habías ingresado digámoslo así, a entrenar de una manera más formal y con lo que se debía entrenar. ¿Cómo te sentiste? Bueno, realmente ir a esa competencia me abrió los ojos, era como que existe otro nivel de gimnasia y yo estoy atrasada, debo esforzarme más para llegar a ese nivel, y si yo quiero representar bien a Imbabura, porque esa vez yo fui porque se dio la oportunidad, más no porque me había ganado el nivel y demás. Entonces yo supe que debía esforzarme más y tendría que igualarme a mis compañeras si yo en realidad quería destacar en este deporte. ¿Qué crees que vieron Byron, en este caso el profe Andino, en ti para apostar por Marillani? Yo creo que más que las aptitudes físicas que uno tiene es las ganas. O sea, realmente entrar a la gimnasia a ese nivel competitivo a los 11 años es difícil llegar al nivel que tenían mis compañeras, y realmente mis ganas de poder nivelarme y aprender más y de saber más es lo que yo considero que ellos sabían que tenía el talento para poder dar más. Y hay que considerar también que la gimnasia es un deporte que es muy efímero, ¿no? Es muy rápido.
las gimnastas olímpicas estarán bordeando los 16, 17 años, ¿no? Y esto pues representa, como tú dices, un tema de un reto, porque empezar ya a una edad de 11 años ya es como empezar un poco tarde el tema de la gimnasia. Luego, ¿qué viene después de Macas? Regresas a entrenar y te propones nivelarte, igualarte a las otras chicas. Sí, yo vengo de Macas, realmente de ahí conocí de una manera muy rápida cómo era la gimnasia, porque era de todo el país, donde Guayas era la potencia aquí en gimnasia. Entonces ahí ya supe, me falta mucho por aprender. Entonces yo vine muy motivada y bueno, mis profesores me supieron aprovechar mi potencial que podía dar. Entonces yo me igualé a mis compañeras, sea las adversidades, que igual tenía que viajar de Otavalo y Ibarra, que salía de noche, que llegaba tarde a casa a hacer tareas. O sea, para mí el amor al deporte era lo más importante y más que cualquier otra cosa. Ahora tú, saliéndonos un poco ya del contexto que estábamos viendo, digámoslo así, de una manera temporánea, ir conociendo, pero tú ahora también te dedicas a enseñar el tema de la gimnasia, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener una gimnasta? Me refiero al tema morfológico, me refiero al tema inclusive temperamental. ¿Cuáles son las características que debería tener, por ejemplo, flexibilidad, resistencia? ¿Qué es lo que debe tener una buena o un buen gimnasta? Por lo general, lo que ve un entrenador es que sea delgada. Que sea delgada, pequeña, igual que sea flexible. Y hay niñas que tienen talento natural, que tienen una fuerza natural que se ve. Entonces, incluso hay niñas que son muy hiperactivas, que les encanta aprender, y esas niñas aprenden muy rápido y son muy hábiles. Y por otro lado, bueno, a edades muy pequeñas ellas no conocen el miedo. Entonces ahí es donde uno aprovecha más el que aprenda cosas difíciles, porque aprender a ser un mortal para ellas es un juego. Ya que más grandes uno ya se pone a pensar y dice, tengo miedo, me puedo golpear, pero en niñas se aprovecha mucho eso. Ya. ¿Cuáles de esas características tenía Mariyani en ese tiempo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que desde pequeña ha sido muy arriesgada a cualquier cosa. Recuerdo que no tenía miedo en la gimnasia, lo menos que es de mucho riesgo y demás. No tenía miedo, y yo creo que el miedo, claro que es un limitante, pero hay que saber afrontarlo. ¿Dónde queda el tema de la resistencia física? Porque me imagino que los entrenamientos, si bien es cierto, el tiempo de competencia, digámoslo así, es muy cortito, ¿no? Te preparas, di tú, meses, años inclusive, pero vas a una competencia en donde tú puedes demostrar en fracción de minutos, segundos inclusive, ¿no? El tema de tu preparación. ¿Dónde quedan estas otras aristas? El tema de la fuerza física es evidente, pero el tema de la resistencia, por ejemplo, de la resistencia física. Yo creo que en nuestra época, que fuimos el equipo que formamos Imbabura y posteriormente Ecuador, ha sido un equipo que ha llevado un entrenamiento muy completo, en donde nos llevaban a hacer natación, nos llevaban a clases de ballet, nos llevaban a clases de baile, nos llevaban a hacer atletismo. Entonces todo ese trabajo multidisciplinario ha hecho que nosotros tengamos toda la resistencia, toda la fuerza, toda la flexibilidad para competir. ¿Cuál es el ejercicio que más le costó a Mariyani? El aparato que me costó más son las barras asimétricas. Ya. Recuerdo que, a mí viga no me causaba miedo como tal, pero hacer la salida en la barra, una salida mortal, sí me daba mucho miedo porque cuando me soltaba de la barra me golpeaba las canillas. Ya. Entonces yo recuerdo que realmente es un elemento fácil y básico para la gimnasia, pero para mí me daba mucho miedo. Entonces yo recuerdo que incluso llorando yo me volví a parar, me volví a colgar y volví a hacer. Ya. Y ese es el que más me costó. Con las canillas moradas y todo, sí, así pero todo. ahí metiéndole corazón a eso. De todas las competencias que has tenido, bueno, después hay que reconocer que tú fuiste seleccionada del Ecuador, ¿no? Del tema de la gimnasia. Vamos a tratar también ese tema. Pero de todas las competencias en las que tú ya empezaste a tener, ¿cuál te ha marcado? ¿Cuál piensas tú que ha sido la competencia en la que dices,
sin importar el resultado, ¿no? O sea, hayas ganado o hayas perdido, pero hayas dicho, esta competencia es especial por esto. Bueno, tengo 2 competencias que me podría olvidar de unas, pero de estas 2 no. Fue la primera que fui a Macas. Realmente, aunque la edad que tenía y hay cosas que no recuerdo, pero esa fue donde en realidad me enamoré de la gimnasia totalmente y decidí meterme de lleno a este deporte. Y posteriormente, ya cuando sabía que era la gimnasia y sabía el nivel que tenía el Ecuador y sabía lo difícil que era conseguir una medalla a nivel nacional, fue en una competencia que hicieron en Guayaquil. Era un selectivo y para un sudamericano, en el cual yo quedé segundo lugar en salto. Realmente para nuestra provincia y para la implementación y limitaciones que tenemos, llegar a segundo lugar en salto después de Guayas y con todas las competidoras, para mí esa fue mi mayor satisfacción. Y que hay que reconocer que hay una diferencia bastante grande, no en el tema del talento humano, como se puede decir, ¿no? Sino como tú señalas en el tema de implementación. Guayas, por ser el centro del tema deportivo del Ecuador, hay que reconocer que allá está karate, allá está taekwondo, allá está baloncesto, allá está todo. Entonces, obviamente van a tener mejores implementos como para poder entrenar de mejor manera a sus deportistas. Viene la convocatoria a la selección. ¿Cómo la recibes? ¿Dónde la recibes? ¿Cómo te avisan? Bueno, recuerdo que yo vivía en Otavalo, estaba en mi cuarto y mi papi estaba con mi mamá acostada en cama. Y mi papi, bueno, recibió una llamada de mi entrenador Marcelo Andino y... Saltó de la cama. Bueno, realmente más que solo tengo esa imagen. Cierra el teléfono y me dice, Mari, me llama, yo voy, y luego solo lloró. Y lloramos y me abrazó y me dijo, me cogió la emoción. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué recuerdos, no? Tranquila. Y recuerdo que me dijo, has quedado seleccionada de Imbabura y te van a llevar para que representes al Ecuador. Y yo estaba muy emocionada, solo le abracé a mis padres y les dije gracias. Y después solo me fui a mi cuarto y lloraba de la emoción. ¿Qué edad tenías? Tenía aproximadamente unos 14 años. Ya. Y era toda la aventura, ¿no? Iniciabas con la aventura del tema selección. Sí, y realmente... ¿A dónde tenías que ir a entrenar? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, esa vez yo tenía que seguir entrenando en Ibarra con mi profe Marcelo. Para él igual era muy emocionante que hayamos clasificado a la selección. ¿De Imbabura solo tú? Recuerdo que ahí estábamos con mi compañera María José Sánchez también. Ya. Ahí clasificamos las 2. Ya. Tuvimos que ir a Argentina y bueno, ahí sí fue una odisea total porque sabíamos que necesitábamos entrenar más y necesitábamos mejor implementación, entonces teníamos, bueno, de mi parte tuve que viajar a Guayaquil a competir y todo y acoplarme con el equipo porque el equipo que complementaba era de Guayas. Entonces tuvimos que ir allá algunas semanas con mi mamá que me acompañó. Y ahí se ve realmente el esfuerzo bastante, para mí, sobrenatural, porque no estaba acostumbrada a ese nivel de entrenamiento y demás, pero que uno se tiene que esforzar bastante para llegar a niveles más altos en la gimnasia. 14 años, ¿cómo te reciben en Guayaquil? Bueno, en Guayaquil ya me conocían algunos profes y mis compañeras de ahí de la gimnasia. Y realmente ellos Ella es Marillani, la de Imbabura, la que nos hace la guerra también en las competencias, seguramente. Sí, un poco. Y tenía que acoplarme a los entrenamientos de ellas. Habían cosas que yo no hacía normalmente, pero que me tenía que adaptar rápidamente para poder lograr y representar bien al país. Antes de irnos a la pausa publicitaria, porque ya me está haciendo señas por ahí producción de irnos a la pausa publicitaria. Esa es la primera experiencia internacional que tienes tú, ¿no? Viajar a Argentina y representar a Ecuador sobre todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Quién te acompañó?
Bueno, realmente mi entrenador como tal no pudo acompañarnos y no tuvimos ese apoyo importante del entrenador que te ha visto crecer, el que te conoce. No pudo ir, más bien tuvimos que ir mi compañera María José y yo solas de aquí y bueno, ahí incorporarnos al equipo de Guayas. Realmente el profe igual no nos conocía mucho, pero sin embargo, pues nosotros solas y las dos apoyándonos podíamos salir bien. ¿Ya? ¿Qué tal te fue? Bueno, sí, nos fue bastante bien, una experiencia que otra vez te abre los ojos y dice, el nivel de gimnasia es más grande de lo que uno piensa. Entonces, claro que hay muchos nervios, hay mucha emoción, el ver a otros países con un nivel de gimnasia impresionante, uno sale muy motivado de esas competencias. Tenías 14 años. ¿Ya? 14 años. ¿Qué tal la experiencia, por ejemplo, del viaje, de ir a otro país en donde... alejémonos del tema deportivo, te digo, ¿ya? ¿Cómo fue esa experiencia? Bastante emocionante, uno espera el día para poder viajar y saber dónde llegar, cómo va a ser el gimnasio y cómo son las otras compañeras y conoces con otros deportistas de otros países y fue muy bonito, fue muy bonito. ¿Ecuador viajaste también con equipo masculino? Sí, viajamos con equipo masculino. Sí, porque por aquí en el medio todavía como que no es muy raro ver niños que se dediquen a... Sí, bueno, realmente aquí en Babura no hay equipo masculino en gimnasia, pero a nivel nacional sí es bastante sonado y tiene buenos resultados a nivel internacional. Me imagino que Guayas. Sí, Guayas Pichincha. Guayas Pichincha. Listo, Mariani, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos ya con lo actual, ¿no? Con lo que ya... nos ha convocado el día de hoy, que es esta competencia en otro país, precisamente como seleccionada del Ecuador, pero ahora en el ámbito universitario, ¿ya? Volvemos en un ratito, nada más. Solo vamos a una pausa publicitaria, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de crédito Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, la cooperativa de transportes interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso, al Café Don León y, como les decíamos, también a Cotac, al municipio de Cotacachi, que nos dice que hay más gestión para el vivir bien de las y los cotacacheños. Con gran alegría recibimos el pronunciamiento técnico del Instituto Nacional de Patrimonio, el INPC, entregado por Amanda Brown, directora ejecutiva de esta institución, la cual permite continuar con el proyecto de intervención del Parque Joaquín Olmedo, también conocido como el Parque San Francisco. Ahora continuaremos con el proceso de contratación pública. Paso a paso, pronto la remodelación del Parque Joaquín Olmedo será una realidad. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito ya con la parte 2 de esta entrevista a Mariani Tabango. Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción de la cubierta, escenario e iluminación en la comunidad Brillasol de la parroquia García Moreno, con un monto aproximado de inversión de $51.598.97. Nos encontramos en la comuna de Brillasol de la parroquia de García Moreno. Estamos construyendo una cancha techada y también un escenario. Esta obra beneficia aproximadamente a 42 familias. Contentísima de que ya se está dando esta obra que fue esperado por mucho tiempo por los jóvenes. Muchísimas gracias, que está cumpliendo con el sueño de nuestra juventud aquí. La situación en la que nos encontramos, esta zona es súper lluviosa, nos cae pero súper bien esta obra. Cotacachi se pone bien. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Right, in Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos conversando el día de hoy con Marillani Tabango. Ella es gimnasta. Ya vamos ahorita hemos topado únicamente el tema de deportista. También tiene otros papeles dentro de la gimnasia. Uno de ellos también es ser entrenadora, que también hemos topado así ciertas cosas, pero también eres juez nacional. También quiero que me comentes algo sobre eso, ¿ya? Agradecemos a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, que nos dice que hay más gestión para vivir bien de los y las cotacacheñas. En el marco de la sesión solemne por los 164 años de cantonización de Cotacachi, el alcalde Yomar Ceballos recibió el acta de entrega-recepción de aprobación de financiamiento en favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi para financiar el adoquinado y obras complementarias en el anillo vial de la comunidad Chilcapamba, desde Cuatro Esquinas hasta el Monumento a la Música en la calle Telésforo Peñerrera, tramo intermedio entre Juan Morales y Manuel Larrea, por un valor de hasta $308,670, mismo que fue entregado por Omar Alvarado, gerente zonal del Banco de Desarrollo del Ecuador. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Cevichería y Marisquería Señora Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Luego de todo este trajinar, Marillani, que tienes en el tema de la gimnasia como deportista, que es grande, no alcanzaríamos en este programa a hablar sobre cada una de las competencias. Decides por estudiar también, y empieza ahí también un tema que va ligado al tema deportivo. ¿Qué estás estudiando? Bueno, actualmente estudio psicología. ¿Ya? Bueno, en mi experiencia como deportista, yo me puse a pensar de que, ok, el entrenador te prepara físicamente, muchas veces es tu psicólogo y demás, pero me gustaría conocer un poco más en cómo uno se prepara muchísimos años para una competencia que dura minutos y que por presión social, por el tener que representar a un país, no poder gestionar todas esas emociones y no rendir como uno realmente esperaría de tantos años que se ha entrenado. ¿Ya? ¿Te decidiste por eso, por la psicología? Sí. Entonces me imagino que después vendrá una maestría en el tema de psicología deportiva. Sí, psicología deportiva. Qué bueno, excelente, muy buena decisión. ¿Tú sentiste eso cuando competías? ¿Sentiste que el tema mental es muy importante en el tema competición? Sí, claro que lo sentía, pero no sabía cómo gestionarlo. Y, ok, el entrenador sí te da el apoyo que uno muchas veces espera, pero uno también necesita saber qué puedo hacer internamente para poder es que nadie más entiende que uno mismo. Entonces yo debo conocerme y saber qué puedo hacer para rendir mejor. Cuando ganabas era sencillo, porque es alegría y felicidad. Pero ¿qué pasaba cuando perdías? Si realmente uno, después de tantos años de entrenar y que no le haya ido tan bien como uno esperaba, sí llega un momento de frustración, de decepción, y es ese pequeño tiempo de uno piensa que incluso cuestionarse si el deporte que uno sigue es el que de verdad debería seguir. Pero sin embargo uno saca de donde sea más desde el amor y pensar que ya habías pasado mucho tiempo entrenando y demás, y no voy a dejar tantos años por una decepción o porque una competencia no me fue bien. Ahora, dentro de la universidad, tú estás en la Universidad Técnica del Norte, ¿no? Y existe la posibilidad de practicar la gimnasia dentro de la universidad, ¿sí? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, desde los 11 años yo estuve como vinculada, participando por la Universidad Técnica del Norte, que igual me ha dado muchas oportunidades. Y desde ahí no me desvinculé, entonces realmente cuando ya supe que tenía que elegir una carrera, yo quería estar en esa universidad. Hay profesores que igual me han visto crecer y
y realmente he cogido mucho cariño a la universidad y ya de grande y ahora pertenecer como estudiante para mí fue muy satisfactorio. ¿Ya? ¿Y seguías practicando dentro de la universidad? Sí, seguía practicando gimnasia, seguía buscando otras formas como profesora, estudiando un poco más de cómo funciona la gimnasia un poco más objetiva y a eso me ha llevado no desvincularme de la universidad. Listo. Nos comentaban también de que tú eres ahora considerada jueza nacional de gimnasia. Ujú. ¿Qué implica eso? ¿Cómo te dan digámoslo así, ese nombramiento? ¿Cómo te nombran? ¿Qué tienes que cumplir para ser jueza nacional? Realmente tuve una primera experiencia yendo a un curso nacional de gimnasia que lo realiza la Federación Ecuatoriana, donde realmente yo sabía lo que era gimnasia, pero no sabía cómo se calificaban, ni qué veían, ni demás. Y ese fue el primer acercamiento que tuve. Y nos dieron ahí un curso de una semana, posteriormente me seguí preparando y tuve que rendir una evaluación de cada aparato, donde teníamos que pasar a ser 2 jueces. Hay 2 tipos de jueces, en el cual teníamos que pasar la evaluación y aprobé. ¿Tú calificas en ese momento o tienes Sí. que hacer las pruebas? No, nos ponen unos videos de rutinas de los Juegos Olímpicos, nos ponen y nosotros tenemos que calificar lo que ellas hacen. De Juegos Olímpicos, o sea, no Sí. era cualquier cosa. No, nos ¿Ya? ponen Y tú varias. tenías que ver cuáles eran los errores que en Juegos Olímpicos deben ser mínimos, ¿no? Sí, ¿Ya? sí, fue bastante complicado realmente porque ahí uno ve que hay cosas tan pequeñas que tienen valor. Ya, y marcan el tema Marcan la del diferencia. éxito o del fracaso. Ajá. Ya, muy bien. ¿A quién sigues? ¿Quién ha sido, digámoslo, esa figura a seguir en el tema de gimnasia? ¿Hay alguien a quien tú admires? Sí, realmente como juez y en carrera de gimnasia artística, de entrenador y juez, admiro mucho a Lisset Alvarado. Ella es juez categoría 1, ella fue gimnasta, fue entrenadora, tuvo básicamente la misma formación que muchos de nosotros y ahora ha llegado ya a competencias internacionales como juez y ha ido a campeonatos del mundo como juez y realmente yo admiro mucho toda su trayectoria, la dedicación y el amor a este deporte que le ha llevado a donde está ahora. Eso como juez. ¿Y como deportista? Como deportista siempre me he visto tengo una gimnasta favorita que se llama Sunisa Lee. Ya. Realmente ella tiene la misma edad que yo, nació el mismo año, bueno, tuvo una formación estadounidense y me encanta cómo es su expresión corporal, su fuerza para competir. Ella ha sido mi referente en la gimnasia. Qué bueno. Ya saliéndonos a un lado del tema de todo lo que tú estás haciendo, también ahora estás ligada también al tema de enseñar el tema de gimnasia. ¿Cómo das ese salto? Porque una cosa es que te vayan guiando y otra cosa es que tú vayas guiando a alguien para que primero se enamore de la gimnasia y segundo aprenda todo el tema rutinario, ¿no? Los ejercicios, las posturas. Todo esto que tú a lo mejor ya tienes ahora la noción de qué es lo que se califica. ¿Cómo das ese salto? ¿Cómo te decides también de decir, bueno, yo también quiero que alguien siga estos pasos que yo hice? Sí, realmente mi profe Marcelo Andino me dio la oportunidad de ligarme más como entrenadora. Y realmente para mí al inicio fue difícil porque uno sabe cómo ser deportista, pero no entrenador, no es lo mismo. Sin embargo, con la experiencia que había tenido, uno se pone a pensar realmente, uno cuando no es entrenador aprende a ser deportista. Ya. Entonces yo viendo todos, ahora que ya sé de juez, ya sé cómo realmente necesitas formar a tu deportista para que pueda destacar bien a nivel nacional. De hecho, recién fuimos a un campeonato nacional en donde, bueno, tuve mi segundo resultado como entrenadora. Ya. Llegamos a tercer lugar por equipos a nivel nacional.
Realmente, entonces ahí uno se pone a pensar, entonces estoy bien en cuanto a la formación. Sin embargo, hay mucho conocimiento que falta aún implementar como entrenadora y hay que estudiarlo también porque no solamente es de manera empírica, sino saber técnicamente cómo formar a una deportista. ¿Te ves? ¿Te ves en las chicas? ¿Te ves en las niñas? ¿Tú Sí, te ves? O sea, sí, dices, sí. aquí era yo. Sí, hay muchas niñas que incluso yo hablo con ellas y le digo, yo en su lugar, sí, es lo mismo, yo a veces no quería hacer preparación física, yo a veces no quería ir a competir, tenía miedo de competir, pero todo ese proceso es necesario para que uno madure como deportista y posteriormente más grande diga, ok, todo lo que hice ahora tiene su resultado. Listo. Antes de pasar ya al tema de la competencia a la que vas a asistir, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué papel ha jugado tu papá y tu mamá en todo este trajinar, en toda esta experiencia que tú has tenido en el deporte? Realmente ha sido el más importante. Realmente ellos han hecho muchos sacrificios para que yo llegue donde estoy ahora. Y también quisiera agregar a mi profe Marcelo Andino, él ha sido como mi segundo padre. Realmente incluso había veces que mis padres le decían, profe, dígale esto a la Mari porque a mí ya no me hace caso. Ya. Entonces, para mí los tres han sido muy importantes en toda mi carrera deportiva de muchísimos años, incluso haciendo sacrificios de irme a vivir a Ibarra sin saber dónde vivir ni cómo hacer para que yo siga en el deporte. Ya. Eso, o sea, cogieron sus cosas y vamos a Ibarra. Sí, fue una decisión tan repentina que incluso yo llegué a Ibarra y no tenía colegio, no teníamos nada y era una semana de entrar a clases y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y se han dado muy bien. Listo. Ahora sí, vamos al tema este que vamos a topar en la actualidad. Vas a ir a competir. Tienes una competencia en Alemania. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, esta competencia es un campeonato mundial universitario, se va a realizar en Alemania. Es una competencia bastante fuerte donde van lo mejor de todos los países. Vamos representando a Ecuador, van alrededor de 180 países en donde hay una organización y una logística muy grande para que todos los deportistas vayan y destaquen lo mejor de su país. ¿Cuándo viajas? Viajo el 18 de julio, el viernes 18. Ya, y prácticamente, ¿cuántos días vas a tener de competencia? Tenemos 3 días de entrenamiento y 3 días de competencia. Ya, 3 días de entrenamiento, 3 días de competencia. ¿Cómo te has preparado para esta competencia en Alemania? Bueno, realmente ha sido una preparación de muchos años. Sin embargo, sí ha sido complicado un poquito combinar los estudios, ahora que soy profe y aparte entrenar. Sí ha sido un poquito complicado, pero he logrado mantenerme incluso con lesiones y demás, pero hemos logrado seguir en este deporte. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo organizas tu tiempo para poder cumplir con todo? Realmente sí, soy bastante apretada con mi tiempo. Yo estudio de 7 de la mañana a 1 de la tarde, 2:30 ya tengo que ir al gimnasio porque a las 3 de la tarde ya inicio con mis niñas que les entreno. Entreno hasta las 6:30 con ellas, 6:30 ya me libro de ellas y entreno yo prácticamente hasta las 8:30 de la noche. Llego a mi casa y a esa hora tengo tiempito para mí, la universidad, hacer las tareas y así sucesivamente. Ya, o sea que Don Wilson prácticamente no te ve entre semana. No, él siempre, mi hija, ¿dónde vamos? Él es mi Uber. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí. Que se siga considerando el Uber entonces. Sí. Para mayor facilidad tuya también. Ajá. Esta cuestión de ¿cuánto tiempo te falta ya para terminar la carrera? Me falta un semestre. Un semestre más, ¿ya? ¿Cómo ha sido? Porque tú me hablas así como que fuera tan sencillo y tan fácil decir, bueno, yo llego a las 8:30 a hacer lo de las tareas de la universidad, pero me imagino que no es nada fácil, no es algo fácil. No ha sido nada fácil. Bueno, realmente desde pequeña siempre he tenido estos horarios apretados y la disciplina tengo colegio hasta la 1, luego voy a entrenar, llego a mi casa, hago tareas. O sea, desde pequeña creo que he tenido esa formación. Mucha organización. Y de grande como que no me ha afectado tanto mucho, pero sin embargo la universidad te exige más o hay otras actividades extracurriculares que
que hay que cumplir. Tuve que cumplir inglés, tuve que coger horarios sábados, tuve que cumplir prácticas, que incluso este semestre a lo menos se me ha complicado mucho porque cumplía prácticas hasta las 2:30 de la tarde. Entonces mi papi me hace la comida, mi mami me hace la comida en un tupper, yo como en el carro, llego a la gimnasia, me cambio y así llego a mi casa a la noche. Yo desde las 6 de la mañana hasta en la noche yo no llego a mi casa. No paras. Qué bueno. Qué bueno porque se nota tu amor por la gimnasia, ¿no? Y eso es importantísimo. Ya para ir finalizando, ¿qué expectativa tienes tú de la competencia? Bueno, realmente mi expectativa es muy, muy grande, el saber, el conocer ya un nivel más grande de gimnasia que hay. Realmente yo destacarme como lo he venido haciendo en todo este tiempo y saber que todo el entrenamiento que he tenido de tantos años ha tenido su resultado y sobre todo disfrutar. Disfrutar es lo único que ahora me causa paz y demás. Saber que este lindo deporte tiene un futuro muy grande. Una pregunta aquí entre nos, ojalá no te vean los profesores de la universidad. ¿Has sentido alguna vez el tema de que por ser deportista han tenido cierto, digamos así, cierta preferencia contigo? Por ejemplo, di tú, se me va un tiempo, una hora, vea, profe, no llego o llegué atrasado. ¿Has sentido eso a lo mejor en algún momento? Bueno, realmente sí he sentido que mis profes sí tienen cierto aprecio. O sea, conocen de tu claro, realidad. Conocen mi realidad y hay profes que igual me han visto crecer y sí he tenido esa pequeña preferencia de Mario, ok, bueno, no pasa nada. Incluso, bueno, esta semana que tengo que adelantar los exámenes para irme, o bueno, Mari, no pasa nada, te tomo tal día, o tú dime cuándo. O sea, sí he notado gran apoyo por parte de la universidad en ese aspecto. Que no se enteren los compañeros. Que no se enteren los compañeros. Bueno, Mari, yo creo que de parte de nosotros, de Huella Deportiva y de Un Café Con, siempre vas a tener las puertas abiertas aquí para que vengas y cuentes tus experiencias. Nunca vamos digamos así, a terminar de hablar del tema gimnasia y del tema tuyo también. Y es importantísimo también de que tú sigas exponiendo estas cosas porque hay mucha gente, hay muchas niñas, muchos niños también que muchas veces no se animan a hacer esto por prejuicio, en el caso de los hombres, por ejemplo, porque piensan que es un deporte de mujeres, cuando en realidad la gimnasia y el atletismo son considerados como los deportes, digámoslo así, base, ¿no? Para poder hacer cualquier otro deporte. Si quieres entrenar fútbol, primero deberías pasar por el atletismo y por la gimnasia. Si quieres hacer natación, deberías pasar primero por el atletismo y la gimnasia. Porque obviamente desarrollas capacidades y habilidades para poder enfrentarte después a que no te lesiones, a que no tengas de esas fatigas musculares y mentales también, porque muchas veces hay ese tipo de cosas. Así es que de nuestra parte siempre abiertos a que tú vengas y nos cuentes de cómo te fue en Alemania. Esperamos de que vuelvas con buenas nuevas y siempre pues aquí abiertos para... Te voy a hacer unas preguntas ya fuera del tema deportivo y te voy a preguntar. La primera pregunta, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita es el encocado de camarón. ¿Qué hace tu mamá? El que hace mi mamá. Sí, es rico. Si te dijeran que tienes la posibilidad de pedir un deseo inaccesible, ¿qué pedirías? Me gustaría tener 10 deseos más. ¿Ya? ¿Y cuál sería el primero de esos 10 deseos? El que nuestra vida sea infinita. Ya. Que seamos infinitos, o sea, no haya la muerte en sí. Ya. Y la última pregunta, ¿cambiarías algo de tu vida? O sea, no. ¿Te has arrepentido de algo? De decir, chuta, ¿y por qué esta vez que competí no hice esto? ¿Y por qué esto no me fue bien en esta? ¿Por qué? ¿Te has arrepentido de algo en tu vida? No, definitivamente no. Siento que cada cosa, sea buena o mala, ha sido parte del proceso. Es aprendizaje, ¿no? Mariyani, no, yo personalmente siempre, como te digo, te vi desde pequeña, y digo desde pequeña porque te conocí muy, muy chiquita. Inclusive no creo que estaba ni en la gimnasia cuando Don Wilson te llevaba por el año 2011, me parece, a unas reuniones que teníamos con tu papá ahí en el municipio, en ese caso, en ese tiempo, en Otavalo. Y te conocí desde muy pequeña, ¿no? Y luego ya te destacaste en el tema de la gimnasia.
Ya no, don Wilson ya no me dejaba acercar porque ya parecía guardia de seguridad. Entonces, hasta ahora. Yo más bien te felicito. Gracias más bien por tu vida, por tu deporte, por indicar a la demás gente que sí se pueden llegar a cumplir los objetivos, que eso es importantísimo. Muchas veces uno piensa de que esto de ser seleccionado del Ecuador o de representar al Ecuador en otros países está muy lejos, pero todo es sacrificio, todo es entrega y disciplina. La última pregunta, y ya para ir cerrando y despidiéndonos también. ¿Qué es lo que te ha dejado el deporte a ti como deportista? Bueno, el deporte me ha formado mi personalidad netamente. Yo siento que ahora soy muy disciplinada, tengo unos valores bien formados, tengo objetivos muy claros y yo creo que toda mi carrera deportiva me ha hecho lo que soy ahora. ¿Hasta cuándo la gimnasia, María? Realmente yo me veo muy lejos en la gimnasia, como le digo, a lo menos en el tema de ser entrenadora y de juez, yo me veo muy lejos. Y ahora les vamos a convocar también a tus primos y a tus hermanos para un partido de fútbol. Y ahí... Sí, seguro aceptan. Listo, Mariyani, ha sido esta entrevista con María Yanine Tabango. Ella va a viajar y es seleccionada del Ecuador a nivel ahora universitario, fue seleccionada del Ecuador en gimnasia también. Así es que esta ha sido la entrevista. Le deseamos toda la suerte del mundo. Muchas que te vaya gracias. Súper bien. Nosotros te esperamos aquí. Sea cual sea el resultado, estoy convencido de que va a ser bueno. Así es que te esperamos aquí también. Un abrazo y un saludo también a sus papás, a don Wilson, con el cual tengo una amistad ya de años, y a su madre también aquí presente. Ya vamos a pedirle que nos haga probar el encocado también, así es que queda comprometida también. Sí. Y pues con nosotros pues será hasta la próxima semana. Solo me queda nombrarles a los auspiciantes y pues despedirme de ustedes. Así es que les damos las gracias al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de Crédito Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a la cevichería y marisquería Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso y al Café Donle. Despídete, María Yanine. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es bonito saber que haya este tipo de espacios en donde podamos saber un poquito más del detrás de un deportista que lleva mucho tiempo, mucho sacrificio y de muchos años. Y muchísimas gracias por la invitación. El entrevistador parece bravo, pero es bien chévere. Sí, es bien chévere. Bueno, esta ha sido la entrevista con Mariyani. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de un café con aquí en Huella Deportiva. Recuerden que chulla vida tenemos, así es que, y es un ratito, es rapidita, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto de gente que le rodea y sobre todo haga deporte porque con eso está firmando usted un pequeño cheque pospechado para cuando usted sea adulto mayor y pueda valerse por sí mismo, por sí solo y viva dignamente pues de esos años de su vida. Yo les agradezco por habernos dispensado con su sintonía y nos estaremos encontrando la próxima semana con más de un café con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.